Boker Tov y buenos días en esta mañana. Vamos a continuar con el estudio acerca del converso y digo y porque sigue después la relación del tema. En esta mañana vamos a ver el converso y adquiriendo el siervo del converso. En tiempos antiguos había lo que eran siervos esclavos. Obvio, hoy en día no lo hay y se equivale más bien a la aplicación de un un trabajador. En este video vamos a discutir cómo la propiedad de un converso sin hijos o sin descendientes puede ser adquirido después de su muerte. El enfoque de este video será sobre el Eved Kenani. El Eved Kenani usualmente es traducido como el esclavo no judío, en opuesto a un Eved Ivri, un esclavo hebreo. El término esclavo usado aquí tiene el estatus de algo que es heredable, que se puede heredar, no parecido al estatus de Eved Ivri, lo que es un esclavo hebreo. Aunque el esclavo sin ubiquitius en el mundo antiguo es un concepto de Eved Kenani, difiere en la institución de la esclavitud de otras culturas en varias formas y de niveles muy importantes. Lo que llegamos a ver es que antes que uno puede ser un Eved Kenani tiene que ser circuncidado y emergido en un mikveh y aceptar todas las prohibiciones de la Torá, algunos que son mandamientos positivos. Con su permiso. También viniendo a ser un Eved Kenani es un prerequisito a la conversión al judaísmo. Número 2, matando a lo que es el esclavo de uno que es un Eved Kenani es una penalidad capital según la ley de la Torá, haciéndole daño a cualquier esclavo de 24 de los 24 miembros o órganos, automáticamente libera al esclavo o a la esclava. Número 4, no hay elementos raciales en cuanto a la idea de Eved Kenani, es decir, no como muchos piensan, bueno, esto era solamente en el tiempo de la esclavitud de los negros. No, amigos, esto no tiene nada que ver con raza. Eved Kenani es simplemente un esclavo gentil o no judío que ahora entra en una situación única. Un esclavo que fue liberado, un Eved Kenani, y llegó a ser un converso completo al judaísmo, tiene todos los derechos y responsabilidad que un converso que es nacido como judío, y por lo tanto el estatus llega a ser lo de un judío. Ahora, podemos apreciar algunas diferencias esenciales para nuestro entendimiento en la posición del rabino Itzhak, que vamos a ver que discutan y mantiene que el Eved Kenani en cuestión voluntario escogió retener su estatus en vez de obtener su libertad y llegó a obligarse a todas las obligaciones religiosas de un judío. En Kedushin 22b, el Talmud relata del incidente que sigue, ilustrando otro aspecto de este tema que surge cuando un converso pasa de esta vida sin heredores. Esto lo hemos estado viendo. Si no tiene hijos, no tiene nada. Muere y no tiene alguien que puede heredar lo que es lo de él. Rabino Yehuda de la India fue un converso sin heredores. Un día él vino a llegar a enfermarse severamente y el rabino Mar Zutra fue a visitarlo y se fijó que en su muerte era inminente. Mar Zutra volvió a este hombre enfermo, a su siervo, a su Eved, y le instruyó: remueva mis zapatos para mí y llévalo a mi casa. Y Rashi explica que la intención
de este acto era para asegurar que al momento que el rabino Yehuda dejaría sin dueño el Eved, que habría delapsado, el Eved estaría involucrándose en sirviendo a Mar Surda, la cual sería adquiriéndolo con este acto de llevar los zapatos a su casa a través de un Kinyan Hazaká. En esta circunstancia, bajo el esclavo o el Eved, él dejó atrás un converso que puede ser adquirido, y esto es lo que se habla en este video. De acuerdo a lo que es la primera opinión anónimo, el esclavo automáticamente llega a ser libre sobre la muerte de su maestro, sin importar la edad. De acuerdo al rabino Abba Shaul, sin embargo, si un esclavo era de menor de edad de ese tiempo y se mantuvo como esclavo, lo puede adquirir la primera persona que desea hacer el reclamo. A luz de esta veraita, hallamos dos escenarios que están presentando para explicar cómo Mar Surda tenía la capacidad de adquirir el esclavo del rabino Yehuda de la India. Y esto lo veremos a la luz de la explicación de Rashi. En el primer escenario vemos que el esclavo le había dicho que había sido un adulto. Mar Surda tenía la habilidad de adquirirlo, y según la opinión de ambos en el Beraita, por causa que jamás, del momento que sea liberto, se adquirió a sí mismo. Es decir, que el esclavo pudiera haber sido, no quiero ser esclavo de más nadie, y no dejar que nadie lo adquiere, sino que él mismo se adquiere. En el segundo escenario, el esclavo era un menor de edad. Si Mar Surda estaba de acuerdo con la posición de Abba Shaul, no habría necesitado tomar la precaución que él hizo, por causa que el menor era incapaz de adquirirse a sí mismo. Por lo tanto, los rabinos concluyeron que Mar Surda tuvo que adherir al punto de vista de Abba Shaul y los oponentes, que eran menor, para poder adquirirse a sí mismo. Esta precaución era necesario, no sea que el esclavo se adquiriera a sí mismo en el momento de que su maestro muriera. El Baalei HaTosafot surgen dos dificultades con la interpretación de Rashi. El segundo escenario, primero de todo, es por qué los rabinos asumen que Mar Surda y su esfuerzo indicaban su rechazo de la posición de Abba Shaul. Quizás ellos reconocieron que el menor no se pudo adquirirse a sí mismo, y esta precaución era necesaria para prevenir cualquier tercer partido en adquirirlo como esclavo antes de él. Segundo, la dificultad que leemos en Gitín 39a, que el Talmud apoya el punto de vista de Abba Shaul. ¿Por qué entonces Mar Surda, que era un sabio más tardío, contrivino esta regla? Y entonces hay una discusión que nos lleva al rabino Tam, que reclama que la versión correcta del texto es que Mar Surda y su acción estaba de acuerdo con la decisión legal de Abba Shaul. Los rabinos meramente estaban señalando que Mar Surda estaba actuando en precaución que era necesario según y de acuerdo a la posición de Abba Shaul, la razón que he mencionado aquí arriba. Alternativamente, el rabino Tam también sugiere que Mar Surda pidió al esclavo tomar su lugar después de que había fallecido. Si el esclavo era un adulto, Mar Surda no podía entonces adquirirlo según todas las opiniones, pero solo si por causa de la regla de Abba Shaul concerniente a los de menores, Mar Surda era capaz de adquirirlo en la manera así indicado, que había pasado un tiempo. Ahora, según el rabino Yitzhak, hay una disputa entre el rabino Abba Shaul y la opinión anónima, que es más fundamental. Las primeras opiniones mantienen que el esclavo automáticamente llega a ser libre cuando muere el maestro, es decir, el amo, en ausencia de heredores. No hay decisión necesaria de parte de un esclavo.
Según la opinión de Abba Shaul, el esclavo no se llega a ser libre automáticamente. Si es un adulto y tiene la oportunidad de adquirirse a sí mismo, pero este requerimiento es un requerimiento de escoger conscientemente de su parte. Y si el menor es incapaz de hacer una adquisición en ambos escenarios, según la posición de Abba Shaul, de este punto de vista, en el primer escenario, el esclavo era un adulto y por lo tanto tenía que obtener su propia libertad si así lo deseaba. En vez de escoger y retener el estatus presente, por lo tanto se puso a sí mismo Marsur a la disposición. El Rosh, quien aceptó la explicación secundaria del rabino Tam, en este pasaje también dije que según la opinión de Abba Shaul, por lo tanto, un esclavo adulto automáticamente adquiere la libertad en cualquier evento. Sin embargo, si es simplemente un menor en la cual se mantiene sin dueño, el esclavo se adquiere por la primera persona que se le acerque. Ahora, vamos a ver Yevamot 101b en cuanto a este punto. El Talmud relata que un cierto rabino, el rabino Shmuel Bar Yehuda, le pidió a participar en una halitza, procedente alternativa a un matrimonio leverato, como leemos en Deuteronomio 25, 7 al 10. El rabino Shmuel respondió que el converso era inegible a servir como juez en el caso de un halitza. Y eso lo vamos a ver más adelante acerca si un converso puede o no puede servir como juez, puede o no puede servir en una posición de liderazgo entre la comunidad de conversos o no. Todos esos puntos los vamos a tocar porque es importante, porque hay todavía hasta el día de hoy diferentes posiciones en cuanto a esto. Y eso lo vamos a ver más adelante en otros videos que voy a tocar particularmente sobre el converso y lo que es el liderazgo. Según el rabino Tam, esto también el rabino Shmuel y el hijo del rabino Yehuda de la India, que era un converso, quien se convirtió juntamente con su padre, y ahí vemos que había muchos judíos, aún en ese entonces en la India. Por eso hoy en día hay muchos en la India que son de ascendencia de estos descendientes. Bueno, eso para otro punto. Declinando la invitación para servir en la halitza, en el tribunal de halitza, el rabino Shmuel cita una veraita indicando su inelegibilidad. El Tosafot está un poquito maravillado porque era necesario citar una fuente específicamente con halitza, un proceder cuando un converso no es elegible a sentar en un tribunal civil tampoco. El Tosafot ofrece dos resoluciones. Primero, uno piensa que quizás el converso puede servir en un tribunal si el partido de los halitza son convertidos. Alternativamente, si el convertido está permitido a juzgar en casos civiles, también en casos que se le da, se le concede un poder de forzar la situación, el halitza es totalmente descalificado. Según el Talmud, Sanhedrin 36b, el Tosafot tiene una solución diferente. En cuanto a lo que es demandas civiles, es suficiente que un juez cuya madre es judía, no importando si la halitza del padre tiene que ser judío o no, si la madre del rabino Shmuel Bar Yehuda, Tosafot teoriza que era judío, porque se pasa la judeidad por la madre. En el pasaje del Kedushin, el rabino Yehuda dice que había dejado ningún heredores. Sin embargo, el rabino Tam estaba en lo correcto, diciendo que el rabino Yehuda era un hijo del rabino Shmuel, y en verdad que el rabino Shmuel había nacido antes de que se había convertido su padre, y por lo tanto no habría tener lo que es el nivel legal relatado del uno al otro en cuanto había ya hecho esto. Esto anteriormente, como vimos anteriormente en los videos, bajo las circunstancias de un rabino favorecido permitiendo que los hijos se convierten para poder heredar inmediatamente. Es decir, que lo hacen inmediatamente para que tengan y puedan adoptar tal hijo como judío y también como heredor. Según Rashi, el rabino favoreció permitiendo los hijos de heredar si su madre era judía en el tiempo del nacimiento.
Según el rabino Yitzhak, que la situación era lo al revés. Los rabinos le dieron el derecho de los hijos a heredar mientras tanto que no eran nacidos de una madre judía. Porque automáticamente la madre judía son judíos, si nacen judíos. La posición puede ser algo compatible al pasaje de Kedushin que leemos y entendemos por varios comentaristas. Rashi mantiene que solamente un hijo nacido a una madre judía debe ser que es permitido heredar de un par de convertidos. Y así mantiene también el rabino Shmuel, que la madre no era judía y por lo tanto Marsurta estaba bajo ninguna obligación de permitir que pueda poder heredar. Similarmente, el rabino Yitzhak, que mantiene que el hijo cuya madre era no judía, no se le permitiría heredar. Y con esto está de acuerdo el Tosafot en el Talmud Sanhedrin, que menciona que el rabino Shmuel, su madre era judía. Sin embargo, no hay ninguna discusión en este pasaje concerniente en Kedushin al estatus de la madre de Samuel o Shmuel en el tiempo de su nacimiento. Y esto sugiere una respuesta interesante que debemos de buscar. ¿Por qué Marsurta no debería haber dejado la herencia para el rabino Shmuel? Hay tres posibilidades. Primero, quizás el rabino Shmuel había ya muerto. Segundo, quizás la madre de Shmuel era nacida judía y como sugiere la Tosafot de Sanhedrin, quizás el principio mencionado de estos tres no aplica. Esta posición es declarado explícitamente por el RAN. El RAN, R-A-N. Este tema de un niño nacido de una madre judía y de un padre no judío está asociado totalmente del linaje maternal, lo que era la línea matrilineal. Esta posibilidad que el rabino Shmuel, que es el padre, y Yehudá, y no es el rabino Yehudá de India, es un fuerte argumento para rechazar la identificación del rabino Tam en la identificación de dos bases puramente históricas. En el pasaje de Yevamot, el rabino Shmuel dice que su contemporáneo, el sabio rabino Yehudá de la India, discípulo del gran sabio Shmuel, Marsurta de otra mano, ver colega del rabino Ashi, cuando el rabino Yehuda, Shmuel, su discípulo, llega a fallecer, y el sabio Raba nació, cuando Raban murió, el rabino Ashi nació, simplemente una calculación indicando que si el rabino Yehuda de la India, su padre era el rabino Shmuel Bar Yehuda, él podría bien haber tomado la edad de 100, con incidentes con Marsurta que tomó lugar. Ahora vamos a ver si esto era cierto o no. Si el hijo podía en sí pasar de un punto al otro, el hecho de que podía construir este escenario que llegamos a entender con mucho dolor que Marsurta tomó para adquirir el esclavo. Quizás el rabino Yehuda de la India vivió en Mehashya, el pueblo del rabino Ashi de Marsurta, en la cual su hijo, el rabino Shmuel, vivió en uno de los pueblos conectados con el sabio anterior, el rabino Yehuda, sea que fue en Pombetita o Nahardia, dos lugares que hasta el día de hoy se hallan muchos judíos de la India. Sobre la muerte del rabino Yehuda de la India, Marsurta hizo un esfuerzo especial para adquirir toda su propiedad con el fin de pasárselo a los heredores de Shmuel, que no había llegado aún de afuera del pueblo. Y esto explica la razón por la cual Marsurta fue con grandes esfuerzos y grandes excepciones para lograr que podía adquirir el esclavo. Eso no simplemente era un esclavo, sino era una posesión y heredor para el futuro de el rabino Shmuel. Así entendemos ahora este concepto de heredar a un esclavo por un converso. Que el Eterno le bendiga en este día y que me le dé muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Shalom.